Hoy vamos a hablar de las leyes de los gases ideales. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas son válidas cuando estos gases están a baja presión y alta temperatura. Para estudiar el comportamiento de ellos es necesario recurrir a tres parámetros fundamentales, como la presión, la temperatura y el volumen. Los tres están íntimamente relacionados. Vamos a ver uno de esos parámetros constantes como la temperatura, que es la ley de Boyle. Boyle anuncia esta ley en el año 1662 y la explica con la siguiente experiencia. Armando el dispositivo que cuenta con un manómetro para medir la presión y una jeringa interconectados. ¿Cómo se trabajó? Se trabajó de la siguiente forma. Se trabajó con una masa de aire encerrada en la jeringa y una temperatura constante. Entonces, se va presionando el émbolo que hace que se comprima el gas y va marcando diferentes registros de presión. Esos registros de presión y de volumen los vamos volcando a una tabla. Hacemos uno, hacemos otro registro, un tercer registro, un cuarto registro y los vemos acá en una tabla. Esos datos los volcamos luego a un gráfico y lo que Boyle descubre es que con una masa y una temperatura constante, el producto de la presión por el volumen dan siempre el mismo valor. Y ahí es donde formula que P por B es igual a K. También, de otra manera, se puede escribir como que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Y de ahí enuncia su ley, que dice que el volumen de una determinada masa de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión de ese gas. Bueno, espero que les haya gustado y les dejo un link que hay un simulador virtual de la experiencia. Ahora vamos a ver la otra ley, sería la ley de Charles, que Charles fue un físico francés que en 1787 encuentra la primera relación de proporcionalidad entre el volumen y la temperatura. En la experiencia de Charles, uno de los parámetros que se mantienen constantes es la presión. En el diseño experimental que vemos, que consta de un tubo de ensayo, un tapón de goma perforado con una aguja, una jeringa, un termómetro y un baño de agua, en él vamos a ver y a registrar qué es lo que pasa cuando aumentamos la temperatura con el volumen de la masa de gas que está encerrada en el tubo de ensayo. Mientras que transcurre la experiencia, vamos observando qué pasa con la temperatura y con el volumen del gas.
Bueno, y acá tenemos los registros tomados desde la experiencia de la temperatura y el volumen. Luego, esos los volcamos en un gráfico y nos damos cuenta que tienen una relación directamente proporcional. O sea, entre el volumen y la temperatura hay una relación directamente proporcional. Entonces Charles formula que el cociente entre el volumen y la temperatura es igual a K, una constante. También se puede decir que el cociente entre el volumen 1 y la temperatura 1 es igual al cociente del volumen 2 sobre la temperatura 2. Y ahí enuncia su ley, que el volumen de una determinada masa gaseosa a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Bueno, espero que les haya gustado y también les dejo el link para que puedan ver la simulación. Bueno, ahora vamos a ver la tercera ley de los gases ideales, que es la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, uno de los parámetros que mantiene constante es el volumen. Y acá yo les muestro un gráfico de presión en función de la temperatura. Se ve que el gráfico da una relación directamente proporcional. Entonces, él formula que el cociente entre la presión y temperatura es igual a una constante. Lo mismo se puede decir que el cociente de la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual al cociente de la presión 2 sobre la temperatura 2. Y así enuncia su ley, donde dice que la presión de una determinada masa gaseosa a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Espero que les haya gustado y también les dejo un link para interactuar con el simulador. Bueno, como ya vimos las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, estas pueden relacionarse matemáticamente a través de una ecuación de estado, donde la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Esto es para el estado 1 del gas. Si uno quiere llevar el gas a un estado 2, la expresión matemática es la siguiente, donde P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. Esto sirve para calcular presión y volumen a una temperatura según el estado inicial o final del gas, siempre que la masa del gas permanezca constante y la temperatura esté expresada en grados Kelvin.